hacer para este, Ya, ya no sé para. estamos grabando. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta socialización y cierre de proceso de la investigación de educación artística en Colombia, de archivos vivos en educación artística en Colombia 2025. Esta es la tercera fase que el día de hoy pues está culminando, cerrando este proceso de 4 meses y medio aproximadamente, en los que hemos indagado sobre 5 departamentos aquí en Colombia: Cundinamarca, Norte de Santander, Guainía, Cauca y Valle del Cauca. En el año 2023, el equipo de educación artística del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes activó esta línea de investigación, pues con el propósito de recabar información sobre esos procesos y esas experiencias, eh, ubicadas geográficamente en distintos lugares del país. Y pues esta iniciativa ha buscado aportar a ese debate sobre la educación artística formal e informal, motivada también por ese profundo interés en dinamizar reflexiones justamente sobre la educación artística en Colombia, sobre el cómo se hace. El equipo entonces se ha venido cuestionando sobre la importancia de generar conocimiento institucional que esté en sintonía con la política pública. Por eso casi siempre, digamos, durante estas 3 fases que hemos desarrollado desde el 2023, con una casa para encontrarnos, mujeres y educación artística en Colombia desde 1991 hasta 2023, con Marismas, que fue la segunda fase eh, de estos archivos vivos sobre educación artística, que además tuvimos la posibilidad de visitar Caquetá, Cesar y San Andrés, y esta continuación de ese proceso de archivos vivos, pero ya en estos 5 territorios que les mencioné, pues siempre han estado bajo el marco o bajo esa gran sombrilla, como siempre solemos exponerlo nosotros, del CINEFAC, del Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural. Digamos que el CINEFAC y toda esta estrategia para fortalecer la educación artística aquí en Colombia, pues empezó a materializar este año de una manera más fuerte a través de otro programa que se llama Artes para la Paz. Digamos que esta línea de investigación que hoy les vamos a exponer sus hallazgos durante estos 4 meses y medio, pues se está cobijada bajo esas dos, bajo esta gran estrategia del CINEFAC y bajo este proyecto o programa de Artes para la Paz. Entonces, bueno, sin mayores preámbulos, digamos, quiero dar la bienvenida y también mi agradecimiento al equipo que me acompañó durante estos 4 meses y medio en esta investigación. Quisiera, por favor, que se presentaran rápidamente. Una de nuestras compañeras está a punto de ingresar a esta socialización. Entonces, pues cuando ella entre, ya le daremos ahí el espacio también a Lorena, que se encuentra culminando también una clase. Entonces, bueno, si quieren, nos hacemos una presentacioncita así muy rápida. Por favor, Silvana, si quieres, arranca. Sí, gracias, Beatriz. Mi nombre es Silvana Andrea Mejía Echeverry y soy docente de aula, soy profesora universitaria, investigadora independiente y he participado como coordinadora de la investigación con el CINEFA desde 2023. Eh, Dale, Mónica. Buenas para todas, para todos, para todos los que nos ven. Bueno, mi nombre es Mónica Lucía Suárez Beltrán, soy investigadora, maestra universitaria y escritora. Y también he sido parte de este equipo maravilloso desde 2023, durante los 3 años que llevamos en esta investigación.
Dale, Zuli. Zuli. Hola, buenas noches. Mi nombre es Zuli Sotelo. Yo también he participado en esta investigación desde el 2023, primero como editora de la publicación impresa y en el 2024 y 2025 tuve la oportunidad de trabajar como investigadora visual. Adelante, Estefa, Mile. Hola, buenas tardes, buenas, sí, noches para todas y para todos. Estefanía García, maestra en artes plásticas y visuales, y en este proceso he apoyado al equipo de investigadoras como auxiliar de investigación. Mile. Buenas noches, un saludo para todas. Mi nombre es Milena Trujillo Loaiza, yo soy politóloga y dentro de este equipo me he dedicado a la sistematización y el apoyo pues con todo lo relacionado. Eh, Listo, un saludo muy especial. Bueno, tenemos entonces, como les comenté, a nuestra compañera Lorena Luengas. Ella, su rol, digamos, también en esta investigación fue justamente como el equipo base de investigación. Entonces, ya en un momento ella se unirá a este encuentro. Y quien les habló, Beatriz Carvajal, asesora del equipo de educación artística del Viceministerio de las Artes y de la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas. Entonces, bueno, voy a entonces a cederle el paso a mis compañeras para que podamos contarles, exponerles o socializarles los hallazgos de esta investigación, un poco lo que fue el proceso. Entonces, adelante, Silvana. Sí, voy a comenzar entonces contándoles un poco los antecedentes en el sentido pues ya investigativo. Nosotras iniciamos en el 2023 que se derivó toda la investigación en este producto, en este libro, en una casa para encontrarnos. Iniciamos con la tarea, pues nos impusimos la tarea de hacer un archivo en educación artística a nivel nacional. Entonces, en ese momento usamos la metodología de la prosopografía, que nos permitió hacer unas biografías colectivas y hablar muy en relación, poniendo en relación las subjetividades de las maestras con las cuales tuvimos contacto con unos contextos ya de país desde el 91 para acá. Era importante el corte histórico porque en el 91 la Constitución Política permitió la creación de la Ley General de Cultura y la creación entonces del Ministerio de Cultura y lo que hoy ya hemos venido también construyendo como Cinefa, que es un sistema que permite o que promueve pues los diálogos entre el Ministerio de Educación, que es más antiguo, está más consolidado, con el naciente Ministerio de Cultura en pro de muchas funciones, pero la más importante, pues el corazón es la educación artística y cultural. Entonces, en el 2023 hicimos esa recopilación a través de prosopografías de mujeres y colectivos de mujeres. Y ya en el 2024 hicimos esa construcción en este libro que ya implicó visitar territorios y hacer otras formas de recolección de información y de interpretación que implicaron, por ejemplo, activaciones artísticas. Este año también vamos a hablar un poco de activaciones artísticas. Más adelante, pues, ampliaremos lo de este año, pero entonces como antecedentes de la investigación de 2025 siempre queremos resaltar que viene desde estas otras dos investigaciones, que hemos ido compartiendo algunos referentes conceptuales en común y hemos ido también moviendo, digamos, la mirada desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista epistemológico hemos ido aclarando cada vez más y refinando conceptos que nos han permitido la interpretación de la información que hemos recolectado. Eso como en el sentido de los antecedentes.
Entonces, ya hablando específicamente de los referentes conceptuales, nosotras hemos pensado que la educación artística, nuestra intención es que no se esté vinculando todo el tiempo la educación artística con el aula formal o con el sistema educativo, sino que queremos descentrar esa idea, ampliarla y hablar de otras, de unas mixturas que se dan en la producción de la educación artística, en la configuración. Entonces, para nosotras, educación artística ocurre en todos los escenarios donde hay transmisión de arte, transmisión de estéticas, de patrimonio, de cultura. Eso es como lo primero que nos importa que se tenga en cuenta a la hora de la elaboración de estos archivos. En segundo lugar, hemos tenido también como el interés de darle importancia al concepto de transmisión como una necesidad humana, de que generación tras generación se vayan traspasando, se vayan entregando unos contenidos, unas prácticas, unas formas de ser de lo artístico. Obviamente el concepto funciona para cualquier otro tipo de práctica de conocimiento, pero en nuestro caso entonces nos estamos preguntando por las formas en las que se pasa esa práctica cultural y artística de generación en generación. Entonces también nos interesa ese concepto no como tradición, sino como recreación de la cultura, porque consideramos que siempre hay una recreación en esa transmisión. También otro concepto que ha atravesado nuestras tres fases de investigación es el de creación de archivos. El año pasado le dimos más fuerza a que se trataba de archivos vivos en el sentido de que son, digamos, procesos contemporáneos, están ocurriendo simultáneamente en este momento, pero también se trata como de reinterpretaciones todo el tiempo, un poco como lo que hablábamos del concepto de transmisión. Un archivo vivo es un archivo que no está estático, no se encuentra estático ni fijado, sino que a través de las lecturas y las interpretaciones de ese archivo hay la creación de nuevos sentidos de eso que se vincula en él. Entonces, eso también nos ha interesado atravesando las tres fases. En la fase 2025 específicamente, retomamos del 2024 el vínculo educativo y las interacciones. El año pasado fuimos como con una mirada muy desde la didáctica descriptiva. Habíamos separado, habíamos construido este archivo orgánicamente a través de los conceptos de educando, educador, contenido y contexto. Eso fue en el 2024. Entonces eso nos permitió la construcción pues como de una mirada y darle organicidad a ese archivo. Y en el 2023, yendo más atrás, nos habíamos concentrado en la procedencia familiar, en la futuridad, en la capacidad que habían tenido estas mujeres tanto de mantener legados y de salvaguardar prácticas y contenidos culturales y artísticos, como de crear coyunturas y rupturas en relación con esos procesos de transmisión. Entonces, en este 2025 nos volvimos a apoyar en esa pregunta por las interacciones, por cómo los agentes que intervienen en un proceso de transmisión, que son los pares entre sí, el maestro y los estudiantes, pues cómo interactúan con esas prácticas, cómo se traspasa, cómo se entregan esos legados en esa transmisión. Se continuó con esa pregunta, pero no tan refinada, sino como más globalizada. Este año también estuvimos agregando una mirada más fina sobre la política pública que nos permitió observar cómo en los contextos se van interpretando las normas, que por lo general son normas creadas desde una centralidad, pero en cada contexto se les da como un trámite según las interpretaciones que emergen en ese contexto. Entonces,
logramos ver mucho más claramente qué pasa cuando la financiación está siendo determinada desde en una relación pues vertical y cuando esa financiación es mixta o cuando es una autogestión de las comunidades. Y eso tiene implicaciones en que las comunidades a veces son objeto de la política pública, pero en otros momentos o en otras prácticas son sujetos de la política pública en el sentido, no en el que producen pues la política pública como tal, pero sí se vuelven como agentes más empoderados y eso tiene implicaciones para las formas pues de organicidad y de trabajo y también de la interpretación y la percepción de lo artístico y de la transmisión de eso artístico. Entonces, este año también miramos cómo son diferentes formas de interpretar lo que hace un ministerio y lo que hace otro ministerio cuando llega a los contextos se asume de formas diferentes. Eso fue muy interesante y en una de las entrevistas nombraron esto como que en las instituciones educativas la educación artística era como folclorizada, por ejemplo, ¿cierto? Estoy haciendo ese comentario como un ejemplo de los hallazgos en este sentido de la mirada sobre la política pública. Y este año también pudimos refinar mucho más una cosa que ya teníamos intuitivamente hecha en años anteriores, que fue la mirada sobre la estética nomádica, que fue un concepto que nos encontramos en García Canclínica y nos ayudó pues a nombrar las implicaciones de las migraciones, de las hibridaciones, de las misturas, las reconfiguraciones o las culturas híbridas, pues que es un concepto del mismo autor que tiene que ver con cómo lo cultural tampoco es estático, ¿cierto? Así como el archivo no es estático, lo cultural y lo artístico también se van transformando digamos, desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista geográfico se producen nuevas interpretaciones. El autor para el ejemplo que ponía sobre esto era los colombianos en México, ¿cierto? Toda esta cultura, toda esta estética creada a partir de encuentros entre formas culturales. Entonces las migraciones van a producir que nosotras no queríamos como tener una perspectiva purista sobre las formas de educación artística que fuimos encontrando en los territorios, sino que haya allí siempre cosas en diálogo. Esas fusiones culturales entonces se trabajaron ya más refinadamente desde los referentes conceptuales a través del concepto de migraciones. Y finalmente este año también hicimos énfasis en la historicidad de los conceptos de arte y estética como aquello que agrupa prácticas humanas cambiantes. Entonces, el arte tiene una historia, una historicidad que implica que no es lo mismo hablar de arte en otros periodos históricos que hablar en el presente, pero eso tampoco significa que haya unos cortes lineales de lo que se concibe como arte. Hoy en día se entiende arte desde muchos puntos de vista, pero lo que se quiere mostrar es que se trata de un concepto plural. Igual pasa con la estética y allí también nos servimos de Katia Mandoki para hablar de prosaica porque lo estético, en tanto la sensibilidad es una potencia humana que todos compartimos, entonces lo estético se vuelve cotidiano, ¿cierto? Entonces hay prácticas que podemos englobar dentro de lo artístico y cultural que tienen que ver con la cotidianidad, que eso ocurría, por ejemplo, sobre todo en comunidades ancestrales, ¿cierto? Que lo incorporamos entonces a nuestro archivo gracias a la comprensión desde estos conceptos. Eso sería pues como lo que quiero mencionar hoy sobre los referentes conceptuales. Bueno, pues ya teniendo en cuenta estos referentes, estos antecedentes, pues entramos ahora
a contarles qué pasó con nuestros hallazgos. Esta es la parte 2 de la publicación del informe final. En Perdón, el, Moni. Hablemos antes un poquito de la metodología, antes de hablar de los perfecto. hallazgos. Sí, sí, perfecto. Dale, Zuli. Hola, buenas noches. Bueno, dentro de la parte de la metodología estaba incluida la investigación visual y en esta investigación visual, pues me voy a tomar un momento la pantalla para compartir como parte del proceso, pues porque obviamente hablar de fotografía sin mostrarla creo que en algún momento nos crea otro tipo de información. Entonces, la investigación visual, cuando se propone, digamos, en este 2025, yo la pienso a partir, pues, de como muchos conceptos que se utilizan actualmente alrededor de la fotografía, que es, por ejemplo, el de la posfotografía y la gran pregunta que se hacen muchos autores, como para qué producir más imágenes si tenemos una sobrepoblación o una saturación de imágenes que quedan, digamos, como en la nube, ¿no? Entonces, a partir de esto y a partir como de esa pregunta, empecé como a cuestionarme por qué era importante o por qué es importante dentro de esta investigación crear más imágenes fotográficas y qué importancia van a tener. Entonces, en el recorrido que hicimos tanto en el 2024 como en el 2025 fue muy importante el encontrar como estas experiencias que muchas veces pasan desapercibidas o que son invisibles frente al ojo de las personas que nos ubicamos como en los centros o como en las capitales de del país y no vemos lo que está pasando en otros espacios a nivel de educación artística. Entonces, por un lado, fue como empezar a encontrar que sí es importante generar nuevas imágenes a pesar de esa saturación, empezar a crear nuevas imágenes que hablen y visibilicen de alguna manera eso que pasa y eso que se transmite en los territorios. Dentro de la visita a los diferentes departamentos este año empieza a surgir la idea de la metáfora de las nubes y de la neblina, pero creo que también empieza a surgir como este encuentro que tengo en los diferentes departamentos con un elemento que hace como una presencia bastante grande dentro de esos paisajes que empezamos a visitar. Entonces empezamos a encontrar un primer agente, digamos, dentro de toda esta investigación, que es el paisaje y el paisaje acompañado por las nubes, la neblina y bueno, como una cantidad de elementos que nos ayuda también como a encontrar la metáfora y en este punto yo, digamos que armé otro tipo de categorías como también para ayudarme a organizar qué era lo que estábamos haciendo, porque pues al principio uno parte como en un camino muy lleno de neblina y es como no sé hacia dónde me dirijo, sé que hay algo, pero no sé con claridad hacia dónde voy. Y esto fue el inicio realmente de la investigación visual, ¿no? Como que no veíamos claramente hacia dónde íbamos, pero sabíamos que íbamos para un lugar. Y el paisaje nos llevaba como a esos territorios. Entonces, el paisaje como esto, este ente o este personaje o como este protagonista que siempre nos está conteniendo, es una de las primeras, digamos, como categorías que yo saqué, digamos, como paralelamente frente a lo que estaban proponiendo mis compañeras investigadoras. Y en este sentido empiezo a crear también como unos pequeños universos en donde empezamos a crear a partir de lo que propone Silvana de la política pública, empezamos a encontrar cómo estos espacios están concebidos eh, dentro de sus diversidades y particularidades y cómo esos espacios también empiezan a contener un mundo de elementos y de objetos que son los que ayudan a construir como esa relación también entre maestros y estudiantes, ¿no? Entonces, como que hay un paisaje que contiene unos espacios, por decirlo de alguna manera, arquitectónicos que a su vez contienen unos elementos que
empiezan a generar o como a detonar unas interacciones entre unos y otros. De allí, obviamente, entramos al encuentro con algunos de los protagonistas, pues que en este caso en particular eran estudiantes, entonces digamos que profesores y estudiantes empiezan a aparecer inmersos dentro del paisaje, también digamos que partes de esas activaciones artísticas que hablaba Silvana anteriormente, empezamos a ver cómo ellos responden a ciertas preguntas como sobre la futuridad, es como cómo me imagino yo o cómo me proyecto yo en unos años. Y entonces también lo que nos permite esta investigación visual es empezar a unir lo textual como metafórico subjetivo frente como a un registro fotográfico como mucho más riguroso y como clásico, por decirlo de alguna manera. También dentro de esa investigación visual y con este encuentro de los personajes, pues empezamos a encontrar como muchas interpretaciones que se pueden dar dependiendo como la persona que lo está observando. Obviamente las fotografías no están narrando toda la verdad en este momento donde la inteligencia artificial está creando otro tipo de realidades y también encontrar que en los territorios y que en nuestro país pues digamos como que todo el realismo mágico se vive llegando a los territorios, entonces es como otro tipo de inteligencia artificial, pero que pasa en la vida real, ¿no? O sea, es como que pasan muchas cosas que uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo llevo a una imagen fotográfica? Y encontrar la diversidad del país entre las personas que están participando, encontrar cómo se unen mundos y cómo logran gestar nuevas cosas y sobre todo, digamos, aquí en este campo de la investigación visual, también para mí empezó a ser importante cómo era el comportamiento de las personas frente a la cámara, en qué momento yo pasaba a ser ese personaje como impositivo que llega con la cámara y los va a hacer famosos para algunos de ellos, o que les va a dirigir, porque uno llega con una mirada así también como me van a posar de esta manera, no me mires, no sonrías. Uno dirige mucho como a la persona que se va a fotografiar y también muchas veces el que es fotografiado se deja llevar frente a la cámara, ¿no? Entonces allí también empezó a haber un juego entre complicidad y también como entre respeto de no quiero que me fotografíes o si quiero o empiezan a ver como otro tipo de actitudes. Entonces aquí digamos hay gestos visuales que ustedes también pues pueden interpretar, como en este caso los niños de la institución educativa Dos Ríos en el Patía. Son niños que veían la cámara e inmediatamente causaba mucha curiosidad, entonces tuvimos que asistir como al video porque la fotografía eliminaba el sonido, eliminaba el movimiento, entonces ciertos fragmentos de video nos permitía secuenciar como unos fragmentos y unas complicidades que pues si solo yo tomaba una foto no se iba a ver qué era lo que estaba pasando entre las miradas, los gestos y demás. Entonces, la secuencialidad empezó a ser algo también como muy relevante dentro de la investigación, la imagen en movimiento, el sonido, entonces ya se va volviendo también como mucho más grueso, todas las herramientas que uno empieza a utilizar. Y en este sentido, por ejemplo, en este video, todos eran que esta es la cámara y que dónde me veo, pero yo por qué no me veo, y entonces era porque todos se hacían detrás de la cámara y no delante. Entonces, para mí fue muy importante como crear estos gestos que no se daban, digamos, como dentro de una entrevista en donde uno está un poco más sentado, es mucho más formal, en este caso con algunos de ellos yo podía como retirarme mientras la investigadora estaba hablando seriamente, digamos, como de recoger información. En este sentido, podía yo descubrir al estudiante en un lugar quizás como más relajado y también en empezar también a proponer el tema como de cómo se relacionan ellos con la imagen y cómo se perciben a sí mismos frente a unas fotos con una cámara diferente a la que ellos están acostumbrados en utilizar, que es básicamente la cámara del celular. Obviamente aquí hay otro tema importante y es que muchos de ellos
por las edades que tienen, no conocieron nunca una cámara de rollo o como fotografía que está alojada en un álbum fotográfico, sino son fotos que se ven por un momento y terminan en el olvido o porque perdieron el celular o porque las guardaron en, no sé, en un CD y eso ya no existe porque el computador ya no tiene cómo leer ese CD o porque X y Y motivo. Entonces, digamos que el encuentro con la cámara, así para muchas personas sea como que no es novedoso, para personas muy jóvenes esto causaba mucha novedad. Mm, a partir de la investigación visual, paralelamente hicimos unas propuestas de unas herramientas, de unas activaciones artísticas. En este caso estaba más vinculada quizás a la percepción de sí mismos, en donde a través de un acetato se les pedía que se hicieran por parejas y se retrataran a ellos mismos, buscando, dependiendo cómo la investigadora con la que estuviéramos en territorio también qué quería explorar o qué quería preguntar. En este sentido, pues digamos, estos son algunos de los resultados donde los niños se dibujaban o digamos como los pares que estuviéramos trabajando, con el grupo que estuviéramos trabajando, se empezarán a representar entre ellos. Hubo situaciones en donde los niños no se sentían a gusto con el color con el que les había sido pintada la piel, o porque no se veían bonitos, o porque su compañero simplemente hizo unas líneas y no se esmeró tanto. Entonces de allí creo que si uno pudiera sentarse y como contemplar con más calma esas interacciones, quizás podríamos sacar como mucha más información al respecto. Sin embargo, también es es un suministro que nos ha servido para, pues sí, para digamos como toda la parte de la exploración ya del diseño editorial del informe. Creo que también uno está pensando como más allá de esto. Y a partir de las activaciones también se hizo una propuesta de encuestas para poder levantar información. Ya mis compañeras Stephanie y Mile hablarán más de la sistematización y de cómo esta herramienta quizás les ayudó a levantar información particular. Y pues en este sentido, digamos que vemos cómo hay una interacción desde los diferentes territorios con algunas de las preguntas que se pusieron. No todas jugamos con todas las preguntas, algunas trabajamos con 3, 5 preguntas, otras sí trabajábamos las 10 preguntas. Y digamos que para mí dentro de la investigación visual, pues más allá de que todos se pintaran con el acetato o pusieran los números e hiciéramos la tarea muy juiciosa, pues también era entender para ellos en qué se convertía el sticker y en qué se convertía esa actividad, ¿no? Entonces para ellos el sticker era como un premio y se personalizaban a sí mismos con los stickers y los stickers pues empezaban a hacer otro tipo de herramienta para ellos y de juego, y obviamente digamos que en ese sentido también era como estas herramientas a donde más nos llevaron. Dentro de esos encuentros de la investigación visual, para mí era importante como entender las poses, cómo ellos se comportaban frente a la cámara cuando el maestro o maestra no estaban presentes. Entonces hubo unos que fueron muy, digamos, como que se creyeron mucho el personaje y actuaron frente a la cámara. Y bueno, dentro de este proceso yo propongo o hablo dentro del documento que para hacer una investigación visual o como para explorar muchas cosas dentro de la parte visual, obviamente tendríamos que empezar a cuestionar para ellos qué es lo fotográfico, qué es la imagen y cómo ellos hacen de la imagen como parte de su identidad, ¿no? Esto es como una gran pregunta que queda allí como abierta dentro de la investigación visual. Gracias, Uli. Entonces ahora seguimos con los hallazgos, Moni. Listo. Bueno, muchas gracias. Precisamente lo anterior nos lleva a contarles un poco nuestros hallazgos, teniendo en cuenta lo que han dicho Silvana y Zuli en referencia a estos conceptos y también a esta metodología. Además de las activaciones artísticas, nos centramos también en hacer entrevistas, grupos focales y observación siempre participante.
ya que estábamos ahí en el territorio, en los diferentes espacios y experiencias visitadas. También es muy importante decir que estos hallazgos son clave y pues es clave pensar que el centro de este año pues correspondió a la categoría de estudiantes, pero precisamente nos basamos mucho en los testimonios, en estas voces de nuestros estudiantes y maestros visitados en los territorios. Y esto, dado que precisamente al ser una tercera fase, ya teníamos muchos de los referentes conceptuales muy establecidos y también el diálogo que establecimos también en nuestros capítulos se relaciona con esta maravillosa metáfora visual. Entonces, la parte 2 de nuestro informe final son los hallazgos. Voy a nombrar pues cómo se llama cada uno de los capítulos y junto con mi compañera Lorena iremos dándoles un avance de estos hallazgos. Entonces, le dimos un orden desde un primer capítulo que se llama Imaginar formas entre nubes, pareidolia, política pública, autogestión y migraciones. Un segundo capítulo llamado Espirales de niebla, formas del alpapullo, vínculos educativos, pasado y reexistencias. Un capítulo 3 que es las flotantes líneas curvas, relación con el arte. Y un capítulo 4 que es la escorrentía evaporada, se refiere a la percepción de sí. Precisamente, pues todo relacionado con esta metáfora visual y estética que nos ha acompañado desde el inicio de esta fase de la investigación. Entonces, el capítulo que se relaciona con imaginar formas entre nubes, pareidolia, política pública, autogestión y migraciones, nos lleva por un recorrido inicial por esta relación entre política pública y financiamiento en cada uno de los territorios, de los departamentos que visitamos esta vez. Y allí también hay un ejemplo particular de funcionamiento del sistema de educación y formación artística y cultural en Norte de Santander, junto pues con las voces de los demás territorios y departamentos. También tenemos una reflexión y unos hallazgos frente a la continuidad y la infraestructura para estas posibilidades de la educación artística en lugares tanto institucionales como comunitarios en cada uno de los territorios y anotaciones para abrir el cielo, que son las dinámicas de migración de las que nos habló Silvana inicialmente. Allí entonces, pues, dentro de estos hallazgos de este primer capítulo, precisamente la política pública y esas orientaciones gubernamentales cobran una gran importancia y encontramos que se expresan en acciones y espacios reales como escuelas, bibliotecas, casas de la cultura y otros más en donde se pueden dirigir y ejecutar pues más genuinamente los programas y los marcos de la educación artística, pero no obstante, pues son numerosos los procesos que no se encuentran amparados por agendas institucionales. También respecto a esas formas de financiación de la educación artística, como lo decía Silvana, se dan entre lo público, lo privado y lo mixto, y en algunos casos es lo comunitario lo que soporta el bienestar colectivo y además crea alternativas de autogestión ante la falta o la imposibilidad de acciones gubernamentales, tanto nacional como localmente. Allí pues percibimos algunas tensiones entre esas instituciones centrales y la autonomía local. También estos procesos financiados nos dejaron ver otra tensión y es que esos ideales formulados en la centralidad pues genera o va de la mano con ese tipo de procesos que son financiados y en las realidades de los territorios
se han presentado dificultades ante esas formas de consecución de recursos públicos. Sobre todo, pues, como en nuestro país, están relacionadas con cuestiones como el conflicto armado, las diferencias también entre la comprensión de lo artístico, de lo estético, y también encontramos casos de politización de los recursos destinados a la cultura y a la educación artística desde los gobiernos locales. Entonces, pues allí en el tema de lo político, pues eso nos ha dado estos hallazgos. Y por último, pues no podríamos hablar precisamente desde este marco político, cultural, de una educación artística colombiana o propia de los departamentos indagados, sino que allí observamos unas combinaciones de procesos, de herencias, de fusiones también de varios tipos y marcas de desigualdad social que en algunos casos suman huellas de ese conflicto armado precisamente. Bueno, sigo yo con el segundo capítulo. Este segundo capítulo se centró en tres fragmentos distintos. Uno primero que trata todo el vínculo pedagógico y busca entender la noción de la otredad, de la alteridad entre el maestro, el alumno, la mayora, el niño que va a estas actividades, el espacio comunitario y un poco indagó en estas relaciones, hace un énfasis dentro de esas relaciones en las relaciones que tienen que ver con la búsqueda de una inclusión efectiva y afectiva, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la diversidad, las diferentes formas de aprender, de las capacidades múltiples visuales, cognitivas, de movimiento, y cómo en el país se han hecho estrategias para que haya un trabajo conjunto entre todos y que se pueda tejer estas diversidades. En esto se dedica un fragmento también en entender lo etario en estos procesos y cómo las mayoras y los mayores están con los niños, pero también hay una cosa generacional con los adolescentes, con los jóvenes y su relación, cómo se da en los diferentes espacios. Luego de esto se trabaja ya más la transmisión y la transmisión tiene que ver primero con esos legados de familia y los legados de familia entendiendo esa familia extensa, esa familia que en diferentes formas del país tiene maneras muy diversas, ¿no? Que algunas familias, los primos, los tíos, ¿no? Que viven conmigo, no son propiamente de mi familia, pero que están conmigo. Y en esas familias diversas, todo lo que tiene que ver con cómo esa educación artística llega a la vida. Entonces, eh, los que empezaron en la banda o aquellos que tenían en su casa prácticas como el dibujo, la pintura, y las traen de nuevo, o personas que dicen, yo fui de Chirimía en el vientre y ahora ese legado es como yo aprendí a ser profesor, que pasa en la comunidad NASA. Y todos estos vínculos de lo familiar, pues tiene el matiz de las familias que al contrario dijeron, no, este no es tu camino y la persona toma ese lugar como una decisión personal. También es muy importante, ahí un poquito antes de eso, se me iba yendo, pero es muy importante hablar de las redes y los procesos colaborativos entre maestros, maestras, eh, cultores, que es una fortaleza y vimos que la diversidad de las prácticas artísticas también tienen ahí un lugar muy importante. Y esto vincula mucho con el capítulo anterior, porque es el lugar de la autogestión y de los proyectos que se construyen conjuntamente y logran la incidencia. Esto es muy importante
y es como muchos lugares y territorios del país dan un lugar importante a las prácticas artísticas y a su enseñanza. Es como logran que llegue ese dinero de lo gubernamental, llegue la política pública y pueda ejercer parte de los procesos que tiene o cómo se ancla a la política pública. Bueno, y luego viene todos estos legados que como el alpapullo, que es esta niebla andina, se sienta sobre las montañas y abraza esa transmisión de familia. Y son estas transmisiones de en lo gastronómico, las transmisiones que tienen que ver con lo musical, con poner en el centro la armonía del tambor, de la gaita, como pasa y la chirimía en la población nasa. Y esto, por ejemplo, uno diría que tiene unos matices muy importantes, porque una cosa es esa educación rural que se da en estos espacios donde la gente se ha sentado y tiene una noción de su territorio muy arraigada, y es distinta cuando, por ejemplo, el cabildo indígena queda en la ciudad y definir, poder enseñar desde su lengua materna es una decisión más que un proceso que se pueda hacer de manera sencilla, porque todo el mundo habla en español y muy pocos hablan Nasayú. Entonces es como esta decisión de hacer estas formaciones y este saber ancestral traído de manera transversal a través de la enseñanza artística. Entonces es como aprendemos la danza y al tiempo aprendemos nuestros objetos, nuestras formas de hablar, aprendemos o a través de la cerámica, aprendemos a reconocernos y a reconocer nuestras raíces y nuestros mitos de origen, cómo transversalmente existe esta educación artística para arraigarse y construirse. Y por último, siento que es la manera más importante de cerrar, es entender cómo algunas comunidades han logrado existir, resistir y pervivir en los territorios a través de estas prácticas. Y reconocer esa reexistencia del que define quedarse en su territorio y construir un diálogo con o los actores armados o los conflictos territoriales para formular una vida anclada en ese territorio que tiene como centro su transmisión, que tiene como centro ya sean los legados indígenas o los legados afrocolombianos, que vienen de esas raíces profundas étnicas y que sostienen a comunidades enteras en un pervivir desde la felicidad, desde lo propositivo, desde el conectarse con su tierra y entender esta tierra como una tierra que tiene agencia y que habla. Este sería el segundo capítulo. Bueno, vamos para el tercer capítulo, eh, que tiene que ver con la relación con el arte. Este capítulo lo llamamos Ideas que el viento ha condensado, vista panorámica de las prácticas artísticas. Continuamos precisamente con nuestra metáfora visual, con las nubes que nos ofrecen ese espectáculo de la vida, ¿no? Y que, como dicen algunos de los poetas que nombramos durante nuestro informe final, pues la existencia y el arte que es sino un juego de nubes, ¿no? Esta idea de que el viento ha condensado es de un poeta, Campoamor, y lo que hicimos en este capítulo 3 es una visión panorámica sobre la educación artística y las prácticas que de ella devienen, además de los modos de relacionarse con las prácticas artísticas y estéticas en estos procesos documentados a través de los testimonios. Entonces, cada una de estas panorámicas, a través de las voces de los estudiantes y los maestros, hallamos varias iniciativas comunitarias cuyo propósito es fortalecer esa identidad cultural a través del arte. También destacamos el trabajo de educadores, de gestores culturales que emplean metodologías decoloniales e inclusivas relacionadas con el capítulo anterior de la transmisión, integrando esos saberes ancestrales, pero también dándole otras miradas desde la sanación comunitaria, desde el desarrollo de habilidades vocacionales en los niños, en los jóvenes, en los adultos, que a su vez son estudiantes, y también la gestión de proyectos artísticos
que operan fuera de los espacios formales, logrando además un impacto en la construcción de paz y la preservación de la memoria. Así entonces tenemos 10 panorámicas. La primera se relaciona con la relación con el arte desde la identidad y la reparación simbólica, ya que varios de estos territorios, por no decir todos, siempre nos han mostrado una urgente necesidad de reconocer, de documentar, de apoyar estos procesos culturales que encontramos como una forma de fortalecer ese tejido social en regiones golpeadas fuertemente por el conflicto armado y allí pues el asunto de la identidad también es clave en cada uno de los territorios. Igualmente, luego tenemos una segunda panorámica que establece la relación con el arte como herramienta de transformación personal, en donde precisamente algunos elementos que se relacionan con la inclusión y algunos semilleros que encontramos y grupos en espacios comunitarios, pero también en los colegios que logramos visitar, encontramos esas posibilidades también frente a las prácticas en el territorio desde esas transformaciones personales. Encontramos casos muy bellos en donde precisamente nos narraban anecdóticamente cómo fueron creciendo como personas a través del arte y de las prácticas artísticas y cómo algunos de ellos precisamente se convirtieron en maestros a partir de esas experiencias. Una tercera panorámica es la relación con el arte desde espacios comunitarios y la mirada de los estudiantes. Allí tenemos varios apartados. El primero corresponde a horizontalidades, transversalidades y espacios comunitarios, pues pensándonos estas prácticas que contienen interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. También, pues, con estas relaciones que también se hablan en el capítulo 2, pero acá le damos, pues, una mirada desde cómo se relacionan con el arte, desde esas posibilidades de relacionarse entre ellos mismos y entre las prácticas artísticas. Eh, una, pues después de estas orientalidades, entonces tenemos unas panorámicas que nos permitieron comprender lo artístico y estético en los ojos de los estudiantes. Allí tenemos una cuarta panorámica, que es la experiencia con el arte como espacio de práctica, teniendo en cuenta, pues, precisamente que en el arte todo es expresión y no incluye solamente las bellas artes, sino en este caso también le dimos una mirada al patrimonio inmaterial, eh, desde este patrimonio, desde la gastronomía, desde procesos también turísticos y viendo un proceso de tejido que nos permitió pues recoger esos saberes desde los lenguajes simbólicos. Una quinta panorámica es el arte como refugio y sanación. Allí, a nivel general, pudimos constatar que el arte ocupa un lugar en la vida de los estudiantes como un motor de liderazgo, un camino hacia la autorrealización desde el refugio, el desahogo emocional en varios de los casos. Y también tenemos una panorámica, que es la sexta panorámica, que se relaciona con la articulación de saberes y folclore. Aquí lo que hacemos más es dar cuenta de las prácticas artísticas de cada uno de los territorios y cómo muchas de ellas se cruzan en el tejido que tratamos de hacer a través de la escritura y se incluyeron pues otras prácticas culturales, en este caso pues desde la cocina tradicional y bueno, otras de las cosas que ustedes verán aquí. Una panorámica ya cerrando, como séptima panorámica, es el arte y la espiritualidad. Por supuesto, pues al hablar de estas comunidades ancestrales, pues siempre atraviesa el tema espiritual
estas prácticas artísticas, sobre todo en las comunidades NASA que pudimos encontrar tanto en Cauca como en Valle del Cauca y también en el Guainía, en donde precisamente la relación arte, espiritualidad también se encuentra allí, incluso desde la danza, el tejido, la música y cosas que ellos además cruzan en todas sus prácticas artísticas. La mirada de colonial y propia, que es nuestra octava panorámica allí, nos dimos cuenta pues que la concepción del arte va más allá de la estética académica, entendiéndolo también como un proceso integral en el que se prioriza la visión holística que integra el arte a la vida misma, pero también como esos saberes que vienen desde lo llamado clásico han influido positivamente también en lo que está ocurriendo en este momento en esta creación de entornos desde las prácticas artísticas. Luego la visión de docencia artística desde el ser estudiante. Acá tanto maestros como estudiantes nos comentaban cómo se siente ser estudiante de procesos de educación artística y cómo lo viven al día a día, indagando esas raíces de los maestros cuando eran estudiantes. Y cerramos con una panorámica que se observa desde la relación del arte con el goce estético. Eso es algo que quisimos también darle un lugar, encontrando diferentes tipos de comprensión entre lo artístico y lo estético, en algunos casos como una forma de relación profunda con los entornos, cargado además de símbolos heredados, traspasados por generaciones, pero también como la vida cotidiana se convierte en un ritual y en una estética, y en otros casos, algunas afectaciones como el conflicto, el racismo, la exclusión. Entonces, esas prácticas artísticas se convierten en ese lugar de restitución de la dignidad, ¿no? Y el despliegue de nuevas formas de lo vital. Allí, entonces, también observamos por último que los currículos para la básica, la media, la técnica y la superior se formulan en los territorios y se transforman en diálogo con las dinámicas locales, desde puntos de vista epistemológicos, sociales, políticos, am, pues atendiéndolas y reconociendo las orientaciones nacionales, pero también con casos de educación propia, prácticas afrodescendientes, memorias, mixturas, procesos de profesionalización de artistas y pues una multiplicidad de creaciones que son situadas en relación con la educación artística. Un segundo. Déjeme un segundo, se perdió la imagen. Segundo, por favor, un segundo. Ahí está. Ah, ya estaba con el audio. Entonces, el cuarto capítulo eh, tiene que ver más es con la relación con el sí. Y en esta relación del sí, este capítulo se llama Encorrentía evaporada, percepción de sí. Y este capítulo está construido conceptualmente en tres, que tiene que ver en la autorreflexión, la creación de sí, la futuridad y esa noción de la vocación. Y entonces empieza trabajando la autorreflexión y creación de sí. Entonces, este capítulo es muy importante porque bueno, como todos, pero logra recoger categorías trabajadas en las otras fases. Entonces, observa las experiencias personales, las trayectorias vitales, los contextos de conflicto y explica un poco cómo esas condiciones de subalternidad modelan también las subjetividades de quienes estuvieron con nosotros compartiendo y quienes viven estas prácticas artistas en los territorios, en los procesos, en los diferentes departamentos.
Y esta hace una autorreflexión y es esa autorreflexión que, bueno, que en el proceso continuo de la persona construye modelos del ser, o sea, y esto es muy importante porque es y es esto, el viven, recuerdan, resisten, deciden transformar, ¿no? Y es esta noción que ya hemos hablado tanto en las panorámicas como en todo esto que pasa en el vínculo pedagógico y en la reexistencia. Luego, bueno, luego de todo, de esto, pues hay una noción muy importante que es esta noción de futuridad. Y la futuridad tiene que ver con esa noción, se asocia mucho al papel del arte en la apertura de horizontes vitales. ¿Esto qué quiere decir? Entonces es la posibilidad de imaginarse futuros, de ese despertar sensible que hablaba Mónica, del talento que permite proyectar profesionalmente a los niños, niñas, a los jóvenes, a los adultos en sus territorios, que los pone en un lugar propositivo, y cómo esos aprendizajes del pasado y presente se enlazan con expectativas de cambio para sí mismos y sus comunidades, de lo que hablaba mucho, por ejemplo, en la política, en la política, cómo los procesos se articulan y hacen propuestas. Y el tercer nivel de análisis tiene que ver con esa autorpercepción. Y en esto fue muy hermoso a través de los instrumentos que contó Zuli, que se pudieron hacer estos instrumentos visuales permitieron entender muchas cosas y recoger muchas cosas. Entonces, primero, explorar cómo los participantes se ven a sí mismos, ¿no? Como ese artista o ese estudiante o ese líder comunitario o líder de red. eh, y entonces estas identidades son dinámicas, son múltiples y a mí me parece que es muy importante ligando con los referentes conceptuales esa noción de lo nómada, de que esto no tiene un lugar estricto puesto, sino que se va transformando. Entonces, bueno, ahí hay unos ejemplos muy hermosos de cómo esto pasa dentro de esas formaciones, ya sea en lo local o en el colegio rural, ¿no? Bueno, y luego está esta noción de la vocación y la responsabilidad social. Y esto es muy hermoso porque muchos de esos personas que están estudiando para ser luego maestras, maestros, explican cómo esta es una decisión de vida, ¿no? Y esa vocación se entiende como un llamado interno y externo, algo que se siente, pero también es una responsabilidad hacia los otros. Entonces es la noción de, se está perdiendo la lengua y yo entendí que a través de las prácticas artísticas puedo generar en mis comunidades, porque no son una, son varias y distintas, procesos donde esto se pueda hincar y se pueda volver a aprender de una manera tranquila a través de la danza, a través de la cerámica, a través de la pintura. ¿M? Entonces, aparece también esta noción del don y de lo innato, como decía el profesor Nasa. En el vientre fui recorriendo los territorios y esto sale, ¿no? Y esto, yo ya soy esto y mi comunidad me ha dado esto y yo aprendo esto y eh, pudimos reconocer cómo muchos de estos profes, desde edades muy tempranas y desde procesos séptimos semestres, estos ya son profesores en sus territorios, ya están dictando danza, música, y la academia misma les ha permitido también formarlos de tal manera que puedan obedecer a sus contextos directamente, ¿cierto? Y bueno, y este capítulo cierra de una manera, a mi criterio, muy importante, que son esas visiones de futuro. Entonces, cómo estos participantes imaginan su futuro en diálogo con el arte como motor de proyecto vital que tiene que ver con estos contextos arraigados, ¿no?
Entonces, desde continuar estudiando, permanecer en los territorios, entonces campesinos, de- o defender su tradición, ¿no? Sus procesos arraigados en el territorio, hasta proyectarse como artistas, como docentes, ¿no? Y esto a mí me parece muy interesante porque son como también nacen dentro de estas prácticas artísticas como líderes sociales y líderes de sus comunidades que dan alternativas a su contexto. Y ahí traigo el ejemplo de Ninfa Rodríguez, que preserva, que busca que los legados ancestrales de sus comunidades puedan ser recogidos en sus procesos, en su museo, ¿no? O otros maestros mayoras y mayores que hacen una casa donde todo aquel es bienvenido, pero aprenden a partir de sus dinámicas y sus símbolos culturales, porque muchos son niños o niñas afrocolombianas que han sido desarraigados de su territorio, y aquí ella, a partir de sus símbolos, sus rituales ancestrales, enseña de manera tranquila, ¿no? Entonces, para condensar, ¿no? Entonces es esa identidad que, como la nube es móvil, pero es plural en esta cosa que muta, ¿no? Que se construye a través de la autorreflexión, se orienta por vocación o por algo innato, por ese llamado interno de compromiso, ¿cierto? Con lo propio, con la pulsión vital o con lo externo. Y se proyecta hacia un futuro, hacia futuros distintos, con una fuerza vital, una fuerza comunitaria y una fuerza pedagógica que es alternativa y es propuesta en diferentes lugares del país, en entornos complicados y difíciles. Listo, ahí cierro. Bueno, muchísimas gracias por los hallazgos. Vamos a continuar entonces mirando algunos elementos ya de tipo cuantitativo y todo el proceso de sistematización y de resultados que lograron condensar Stephanie y Mile. Listo. Muchas gracias, compañeras. Bueno, y con todo este proceso de investigación que ya nos expusieron las investigadoras, con ese recorrido que se hizo por categorías y también por territorios y también por hallazgos muy, muy importantes de este proceso, nosotras les queremos contar cómo se realizó la sistematización de toda esa información que se pudo recolectar tanto en territorios como, bueno, por medio de entrevistas, por medio de las activaciones artísticas y varias de las cosas que ya les hemos comentado en la metodología. Entonces, bueno, empezar diciendo que cada una de las categorías que responde a cada uno de los capítulos que expusieron tanto Mónica como Lorena, se intentaron indagar por medio de unas preguntas que las investigadoras se propusieron desde el inicio del proceso. Cada una de esas preguntas de cada categoría se intentó acompañar por una de las activaciones artísticas o ejercicios de activación artísticas que se expusieron también ahorita. Y cada una de estas preguntas y estas activaciones, pues propusimos por parte del equipo de la sistematización que pudiera tener unos resultados concretos para que fuera más fácil tanto para el equipo de sistematización recoger y acceder a toda esa información y condensarla de forma organizada, como luego para las investigadoras recoger esa investigación ya procesada, ya sistematizada y poder dedicarse a la escritura del informe final y resultado de la investigación en general. Entonces, para eso propusimos esta tabla que les mostramos ahí, digamos que condensa lo que les acabo de mencionar. Cada categoría con una descripción de esa categoría, con las preguntas sugeridas para indagar sobre cada categoría en las experiencias documentadas.
la herramienta de recolección de esa información para cada una de las categorías y la ruta de resultado que se esperaba fuera, digamos, una fotografía que luego nos permitiera sacar datos cuantitativos o un audio de la entrevista que luego nos permitiera sacar una transcripción y de ahí, digamos, desplegar la información de cada una de las categorías dentro de cada una de las conversaciones que se tuvieron con las personas entrevistadas. Y por último, pues ya a nivel interno del equipo, dónde se iba a organizar y cómo se podría encontrar y luego acceder a esa información. Entonces, esta tabla nos permitió organizarnos para ello. Y de aquí lo que se desprende es una matriz de trabajo por departamento, es, gracias Steffi, para, digamos, organizar, recoger y organizar toda la información que por departamento se pudo recolectar. Entonces, esta matriz nos permite ubicar cada experiencia relacionada con cada categoría y relacionada con cada testimonio de las personas entrevistadas que, digamos, dieran cuenta de cada una de las categorías. Asimismo, también permitió que las investigadoras pudieran, em, digamos, expresar o anotar todas sus impresiones dentro del proceso de investigación, dentro de la observación participante y no participante, y hacerlo por medio de un formulario de forms que luego fue trasladado a esta matriz y aquí pues digamos que se encontraba toda esa información. Entonces, esta matriz por departamento también permitió que cada una de las investigadoras tuviera esa información sistematizada, transcrita las entrevistas, organizada por categorías, también, digamos, relacionada con las imágenes de las activaciones artísticas sobre información cuantitativa. Y eso, pues, la idea era que pudiera permitir una escritura más sencilla y más organizada para las investigadoras. Ya por último, lo que hicimos dentro del equipo de investigación fue sistematizar esa información cuantitativa que ya Steffi les va a contar sobre los hallazgos de esa información cuantitativa. Y ya final fue esta construcción de esta base de datos que les está mostrando aquí Steffi en pantalla y es como la triangulación de esas 4 matrices por departamento con las que contamos, perdón, 5 matrices por departamento con las que contamos y poder allí ubicar tanto las experiencias como las categorías a las que responde cada una de las intervenciones y testimonios de los y las participantes. Y bueno, y al fin de cuentas, que este fue el insumo principal o uno de los insumos principales a nivel testimonial para la escritura del informe final. Eso. Dale, Steffi, con la parte cuantitativa. Dale, bueno, muchísimas gracias, Bella Mile, por esa presentación del proceso de sistematización. A su vez, dentro de esta matriz se encuentran todos los datos crudos del proceso de la investigación, teniendo en cuenta matrices como esta, donde se encuentran todas las experiencias que fueron visitadas en el marco de la investigación, eh, con la información correspondiente de las personas que fueron entrevistadas, las fechas en las que fueron entrevistadas y a su vez se definieron, digamos, unos datos relacionados con la financiación de estos procesos que pues posteriormente, digamos, abordaré estas gráficas. Entonces, a su vez, digamos, teniendo en cuenta también que teníamos una propuesta también de recolección de datos a través de un formulario de forms donde cada una de las investigadoras iba a hacer como un reporte sobre las experiencias. En muchos casos, digamos, se recolectaron datos asociados a
las categorías que pues también fueron arrojadas dentro de tanto de las eh, como los reportes por departamento como en la base de datos final de la investigación. Ahora bien, respecto al proceso y la revisión de los datos cuantitativos, entonces tenemos, digamos, un reporte significativo teniendo en cuenta que los 5 departamentos que fueron visitados fueron Cauca con 6 experiencias, Cundinamarca con 5 experiencias, Guainía con 7 experiencias, Norte de Santander con 9 experiencias y Valle del Cauca con 9 también. En este sentido, entonces, permítanme, voy a mover esto. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, Cauca contó con un 16.7% de las experiencias de la investigación, Cundinamarca con un 13.9%, Guainía con un 19.4%, Norte de Santander con un 25% y Valle del Cauca con un 25%. Estefa, ¿estás compartiendo pantalla o no? Sí, sí, señora. Sí, yo la veo. Ah, entonces soy yo, perdón. No veo. ¿Me pueden confirmar las demás si Sí, están se bien? ve. Sí, se ve, se ve, se ve. Ah, bueno, perfecto. Se ve, se ve. Dale. Perfecto. Entonces, en este sentido, también tenemos una información relacionada con el tipo de experiencias documentadas. Entonces, acá podemos, voy a expandir un poco esta gráfica. Entonces, acá contamos del 100% de las experiencias, el 21.1% hacía parte de proyectos culturales locales, 5.3% eran parte de bibliotecas públicas, centros culturales un 2.6%, educación propia un 10.5%, institución educativa técnica y profesional un 23.7%, institución educativa escolar un 10.5% y un proceso comunitario en un 21.1%. En cuanto a los procesos de financiación por departamento, vamos a evidenciar que en el caso de Norte de Santander, un 5.9% correspondía a financiación desde el sector privado. Desde Valle del Cauca, un 11.8%. En Cauca, un 41.2%. Para Cundinamarca, un 17.6% y en Guainía un 23.5%. Ahora bien, desde las experiencias con financiación pública por departamento tenemos Valle del Cauca con un 11.8%, Cauca con un 17.6%, Cundinamarca con 5.9%, Guainía con un 23.5% y Norte de Santander con un 41.2%. Un dato importante fue que en el marco de la investigación, el 100% de las experiencias con financiación mixta fueron correspondientes al departamento de Valle del Cauca. En el marco de esta investigación se hizo una interacción con un aproximado de 378 niños y niñas, así como con 150 adultos. ¿Por qué digo interactuamos aproximadamente con? Porque en el marco de la investigación se asistieron a eventos públicos donde también hubo presencia, digamos, de muchísimos más niñas y niños, así como de adultos, solo que, digamos, para fines de la investigación, solamente fueron 378 niñas y niños y 150 adultos. Ahora, para una especificación, digamos, por territorio, en el caso de Cauca, contamos con 91 niños y niñas y 79 adultos. Para Cundinamarca, 19 niños y niñas y 9 adultos. Para Guainía, 185 niñas y niños y 14 adultos. Para Norte de Santander, 20 adultos y 37 niñas y niños. En el caso de Valle del Cauca, 46 niñas y niños y 28 adultos.
Tal y como estábamos evidenciando en el marco de la presentación de las fotografías de Zully, uno de los instrumentos que se utilizó en el marco de la investigación fue a través de unas encuestas visuales en las cuales se hacían unas intervenciones con unos stickers a modo de voto. En este sentido, un dato importante es que, digamos, tal como ella lo había mencionado previamente, no todas las encuestas fueron realizadas en todos los espacios, en todas las experiencias. Sin embargo, cuando hicimos una revisión en cuanto a valores cuantitativos, nos damos cuenta que los ejercicios de activación artística con estudiantes por departamento fueron de 19.5% en el caso de Valle del Cauca, 46.8% en el Cauca, 16.2% para Cundinamarca, un 11.4% en el caso de Guainía y un 6% en Norte de Santander. De acuerdo con estas preguntas, vamos a hacer una revisión sobre los resultados. Entonces, estos ejercicios correspondían a unas preguntas que a su vez, digamos, estaban incluidas en el marco de las categorías de la investigación. Vamos entonces con la pregunta de ¿a qué distancia queda tu casa de la clase de artes? Un dato importante es que en el marco de este desarrollo de este informe cuantitativo, cada una de las fotografías que van a ver durante este proceso, pues son fotografías de nuestra investigadora Zully Sotelo. Entonces, cuando vamos a responder a qué distancia queda tu casa de la clase de artes, vamos a evidenciar que un 23.3% y manifiesta que vive muy lejos. Un 23.3% manifiesta que vive cerca. Un 12.8% dice que vive muy cerca y un 40.7% refiere que vive lejos de la clase de arte. Ahora, ¿cómo es el espacio físico en la clase de artes? Vamos a evidenciar que falta por mejorar, votaron 15.7% de las personas encuestadas. Buen estado y equipado, un 24.3%. Un espacio multiuso, 32.9%. Y un espacio exclusivo para las artes, 27.1%. ¿Qué barreras enfrentas para participar en clase? Entonces, acá estamos evidenciando que, digamos, acá tenemos una descripción respecto a carga académica, economía, estrés, no tengo dificultades y falta de espacios. Siendo no tengo dificultades, digamos, la variable que más fue votada con entre un 25 y un 30% de las votaciones. A su vez, seguida por estrés, economía y carga académica. ¿Cómo te sientes al participar en clase? Vamos con un motivado, 28.9% de las personas encuestadas. Cómodo o cómoda, 46.4%. Indiferente, 2.1%. Inseguro o insegura, 5.2%. No sabe, no responde, 17.5%. ¿Con qué frecuencia haces preguntas durante la clase de artes? Vamos con nunca, un 11% de las personas encuestadas, a menudo 7.3%, a veces 56.1%, rara vez 14.6%, siempre un 11% de las personas encuestadas. ¿Sientes que tus propuestas o ideas son escuchadas y valoradas? Vamos con algunas veces un 40% de las personas encuestadas, sí 51.8% y no 8.2%, perdón. ¿A qué te sabe la clase de artes? Acá teníamos unas respuestas. Dulce, 67.5% de las personas encuestadas. Amargo, 2.4% de las personas encuestadas. Y agridulce, 30.1% de las personas encuestadas. ¿Alguien de tu familia te inspiró a interesarte por el arte? Sí, 65.3%, no 26.7%, más o menos 8% de las personas encuestadas.
¿Cuánto tiempo debería durar la clase de artes? Aquí, de manera mayoritaria, vamos a encontrar toda mi vida, seguido por la mitad de mi vida, y un valor inferior, no mucho. ¿Te ves en el futuro haciendo arte? 16.7% de las personas encuestadas manifiestan que no se ven haciendo arte. 26.9% manifiestan que sí, el arte seguirá siendo parte de sus vidas. 28.7% de las personas manifiestan que sí, seguirá siendo parte de sus vidas, pero como un hobby. Y 27.8% de las personas encuestadas manifiestan que sí, como una profesión. De esta manera se cierra el balance cuantitativo, que a su vez se encuentra en, digamos, el siguiente dashboard interactivo, donde se pueden, digamos, referir a cada uno de los valores por cada uno de los departamentos de manera diferenciada o agrupada, digamos, según el interés de la persona que desee, digamos, acceder a esta información, por la cual, digamos, salen los gráficos que fueron representados previamente. Muchísimas gracias. Estefa, en total, ¿cuántas experiencias visitamos en todos los departamentos? Bueno, acá hay una cosa súper importante y es que, digamos, tenemos unos valores cuantitativos también que hacen parte desde los registros de Forms. Entonces, en ese sentido, hay unos registros que, digamos, pudieron ser multiplicados porque, por ejemplo, si yo asistí a una experiencia e hice una activación, se hizo, digamos, un reporte en el Forms, pero también se pudo hacer un registro por la entrevista. Entonces, digamos, el balance general que hicimos también desde lo cuantitativo fue por, digamos, lo que se hizo en el cargue del Forms, que fueron 52 registros como tal. Muchas gracias. Yo creo que nosotras hemos tenido una continuidad en algo de mucho valor en estas tres fases de investigación y siempre ese permanente diálogo entre las subjetividades y una mirada macro de los procesos. En la primera fase esto lo hicimos a nivel histórico, cruzando las biografías con unas líneas de historia más grandes pues a nivel de país y tanto en el 2024 como en el 2025 aparecen las voces de cada participante. Cuando lean el informe van a ver cómo se interactúa todo el tiempo entre los conceptos y las voces de quienes estuvimos documentando, de las experiencias que documentamos, más esta mirada macro que este año pues fue puesta en estas gráficas con mucha claridad. Entonces quería como hacer énfasis en ese doble valor también de estos procesos. Para hacer un Bueno, anexo a la pregunta que estabas haciendo, Beatriz, 36 experiencias y 52 reportes en Forms. gracias. Bueno, listo. Pues creo que para cerrar, no sé si alguien quiere decir algo. Yo solo quería decir tres cosas como para en las que quería hacer énfasis sobre todo, y es que nosotros aquí no hablamos de experiencias significativas. Creo que en las tres fases esto ha sido muy importante porque nosotros hemos revisado, hemos observado, hemos escuchado procesos educativos con énfasis en arte y cultura, pero digamos que esa fase, es decir, esta base de datos final, fue producto de un cruce con otro proceso de formación que se ha dado simultáneamente a este, que es un proceso de formación donde ya, digamos, es más un acompañamiento que se ha hecho a docentes también en las regiones que nosotros también hemos estado con este proceso de investigación y de indagación, pero al mismo tiempo también esa base de datos se fue consolidando, digamos, en ese proceso de alistamiento con indagaciones particulares que cada una de las investigadoras hicimos en los departamentos que nos tocó pues visitar, ¿cierto? Y donde fuimos a implementar estos instrumentos de recolección. Entonces creo que eso es algo en lo que quería eh,
poner el énfasis. Otra cosa que también me parece importante es que, como ya lo dijeron mis compañeras en varios momentos de sus intervenciones, es que aquí es imposible hablar en Colombia de una sola forma de hacer educación artística. Por eso también hemos recogido esa idea y esa imagen de lo híbrido, de lo nómada, de las nubes que transitan, que no se quedan, que cambian de forma constantemente. Entonces creo que esa es una idea con la que me parece muy importante también que nos vayamos para de esta socialización. Y lo último que también creo que es importante recoger de todas las intervenciones es que estas formas de transmisión que son híbridas, pues son producto también de ese pendular, digamos, entre una búsqueda del arraigo cultural, pero también de unos procesos históricos que se ha dado en cada contexto de diferentes maneras, de unos procesos incluso de evangelización, lo veíamos también y sobre todo muy claramente en Marismas, donde le dimos un espacio, digamos, a eso. Pero al mismo tiempo también hay unos procesos tradicionales y experimentales de la educación que se están todo el tiempo poniendo en diálogo, digamos, los profes también nos decían todo el tiempo eso, ¿no? Eso también lo observábamos. Estos procesos comunitarios tienen unas hibridaciones también en esos sentidos, digamos, no es solamente como el asunto de lo tradicional o de conservar unos legados solamente, sino que, por supuesto, estos contextos, a estos contextos han llegado otras culturas, han llegado otras voces, han llegado otros referentes que los ha permeado también en sus maneras de hacer educación artística en el país. Y por eso justamente reiteramos la idea de la hibridación, ¿no? Bueno, no sé si alguna de mis compañeras quiere... Sí, pues como que volver a resaltar como esa forma de articulación que logramos entre política pública, conceptualización, subjetividades y contextos tanto históricos como geográficos. Eso fue muy lindo cuando se mira toda la panorámica de las tres fases y también defender estas indagaciones que en la búsqueda de salvaguardar los procesos de la educación artística que son frágiles, que son fugaces, pues se pierden en el tiempo, pues en elaboración de archivos también estamos aportando nuevamente para volver a lo de política pública con la garantía de los derechos culturales. Entonces quería pues como hacer nudo de todo eso, ¿cierto? Como que lo logramos en el transcurso de estas tres fases y pues lo celebro, pero también me gustaría mucho pues que se sigan haciendo indagaciones de este tipo. Bueno, pues bueno, compañeras, resta pues agradecerles por este proceso. Creo que ya vamos cerrando y parando la grabación para poder después ver si Bueno, compartimos y muchísimas cerramos ya gracias. Voy a parar. internamente.